Tuiteó el presidente Javier Milei, ¿no es así? Así es, Marian, porque se refirió otra vez a la polémica con los neumáticos, sobre todo con FATE, y se refirió a una declaración del CEO de Neumann, una empresa de neumáticos, que dijo, ¿qué dice el presidente? Bueno, dedicado a los delincuentes que hacen del nacionalismo barato una bandera para robar a los argentinos de bien. ¡Viva la libertad, carajo! Y a ver. ¿Qué dijo Mariana? A ver. Ahí lo escuchamos al CEO de Neumann. Y yo digo que estaban robando las multinacionales, sí, nosotros los empresarios, porque teníamos una marca que no era real. Nunca ganamos tanta plata en ese sentido como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo. Veo bien lo de Schwarzenegger cuando dice que va a obligar a todas las empresas a adecuarse a una rentabilidad normal, que sería alrededor de un 20%. En un momento estábamos marcando con un 60-70%. Al bajar la rentabilidad que está en todo el mundo... ¿Cuánto es la rentabilidad normal? Bruta, sí, bruta, después viene todo. Antes de impuestos. Sí, bruta antes de impuestos es. Antes de impuestos. Sí. Tenemos que marcar no menos de 22%. Porque los impuestos en Argentina no son los impuestos que puede tener Europa o Estados Unidos. Bueno, acá está el eje de la polémica, ¿no? Muy interesante lo que plantea de la rentabilidad, ¿eh? Ojo, porque Milei habla de nacionalismo barato. Y acordate, ¿quién habló de nacionalismo hace pocos días? Victoria Villarruel. Ah, mirá, puede ser, sí. Y acá nos dijeron, esto es un gobierno libertario, no nacionalista, ¿no? Y en particular lo que habla, recién en la entrevista, en particular lo que dice es, nosotros marcábamos hasta un 60, un 70%. Son cifras que no se ven en el mundo y que nos permitían eso. Eso es lo que dijo el CEO de Neumann, y a esto se refiere Milei cuando habla de este nacionalismo barato y este problema que se originó a través del anuncio del cierre de FATE. Y lo que se ve es que ¿cuáles fueron los factores? En primer lugar, entrada de importaciones, lo que dicen desde la empresa, importaciones chinas, que lo que se ve en el mercado, y esto también lo refleja en una nota Francisco Jueguen, lo que dice es los precios son un 30% más baratos de los neumáticos. Y lo que vimos este año y el año pasado es caída de precios de estos neumáticos. Roberto Méndez es el empresario, la entrevista la hacía Maxi Montenegro, muy interesante, y muy importante lo que decía de la rentabilidad, porque claro, en países que tienen un alto nivel de carga impositiva, una legislación laboral rígida, el negocio solamente funciona si hay una altísima rentabilidad. Por eso las tasas de rentabilidad de la Argentina en los últimos años estuvieron por arriba de las del mundo desarrollado. Exactamente, pero incluso lo que dice este empresario es a nosotros nos lo permitían y tuvimos incluso remarcaciones de 60-70%, también en otro contexto, ¿no? Donde había inflación, donde no podían entrar neumáticos. No sé si vos te acordás también que había escasez y en un momento no se conseguían los neumáticos directamente. Durante y la gente cruzaba bloqueos. Chile y el precio era menor a la mitad incluso, ¿no? Si quieren vemos lo que les decía del tuit de Villarruel. No estamos diciendo que Milei se refiera puntualmente a Villarruel, pero para que vean las diferencias de concepto entre lo que fue una fórmula presidencial, porque Villarruel decía la apertura total y libre de las importaciones solo favorece la dependencia de China, profundiza las emergencias económicas y sociales. Dice Villarruel, tenemos todo para ser una potencia mundial, no debemos conformarnos con ser un país de servicios. Y ella misma pone, en definitiva estamos hablando de nacionalismo o globalismo. Exactamente. Y ahora Milei con una postura completamente diferente, la que plantea en el día de hoy diciendo, bueno, acá hay que ir al libre comercio, que es lo que siempre el presidente vino marcando, incluso desde la campaña electoral. Ideal para incorporar a la charla al señor Enrique Sebach, economista. Enrique, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas. Muy bien. Bueno, fíjate el planteo, ¿no?, de este empresario Roberto Méndez. Hablaba de la rentabilidad, que en la Argentina tiene que ser exorbitante porque si no el negocio no funciona. ¿Qué es lo que viene hacia adelante según lo que estás observando vos en los últimos meses? Bueno, está claro que el presidente Milei encabeza un esquema de lo que llamamos los economistas cambio de régimen, ¿cierto? Si pasamos de una economía absolutamente cerrada, con la CIRA, con la corrupción que todos conocemos, con los permisos, con todo lo que ya sabemos, que fracasó, porque no es que esa economía fue exitosa, fracasó, a una economía que rápidamente eliminó restricciones, se abrió, tiene un tipo de cambio relativamente bajo que complementa esta historia y ha eliminado cosas que fuimos a unos precios relativos muy distintos.
por supuesto que esto es un periodo de transición. Entonces, cuando vos cambias de golpe la regla del juego, hay los que ganaban pierden y los que perdían a lo mejor empiezan a ganar, pero hay un tema central. El cambio de la regla del juego tiene que estar acompañada por un cambio en el Estado. O sea, hace mucho tiempo atrás, un empresario de la industria automotriz me decía, yo no compito contra una empresa china, compito contra un Estado. Claro. Y cuando los argentinos compiten con el Estado argentino adentro. Y el Estado argentino lo único que hizo en términos de reforma, que no es menor, por supuesto, es eliminar el déficit fiscal, que eso es la macro. Ahora, el Estado argentino, como contribuyente de la competitividad argentina, está igual que hace 2 años, digamos, ¿no es cierto? Sí, a lo mejor estoy exagerando, está levemente mejor que hace 2 años, pero seguimos teniendo problemas de infraestructura, seguimos teniendo impuestos distorsivos, los municipios y las provincias gastan en salarios y lo gastan en capital. O sea, todo lo que el Estado tenía que complementar en este sistema para que efectivamente nos adaptemos a este cambio, no está. Entonces, claro, el desafío para el sector privado es todavía más grande, porque no solamente tiene que competir contra un mundo muy particular, muy desordenado, sino que además tiene que competir con la carga, con la mochila de un Estado que sigue siendo muy ineficiente. Entonces, bueno, obviamente eso está. Ahora, volviendo a lo anterior, el empresario necesitaba una tasa de rentabilidad muy grande, porque es una tasa de rentabilidad ex ante, o sea, es la tasa de rentabilidad que vos esperabas. Y en esa tasa de rentabilidad vos metías la inflación, la devaluación, la CIRA que te salía o no te salía, etcétera. Entonces, claro, si después no se concretaba lo que vos pensabas, ganabas una fortuna. Pero a veces perdías una fortuna. O sea, si alguien pensaba que el dólar iba a valer invento, ¿no es cierto?, 3.000 y marcaba a 3.000 y después terminó valiendo 1.500, bueno, ganó una fortuna, pero también pudo haber marcado 1.500 y terminar valiendo 3.000. Entonces, el problema central es que necesitas armar un contexto estable que en un mundo que ha sido totalmente inestable, que es totalmente inestable, ahora es más difícil. Enrique, fíjate, el crecimiento de diciembre fue más agro que otra cosa. ¿Ves posibilidades de que se reactiven otros sectores? Mira, el problema más serio de los otros sectores tiene dos elementos. Uno es el salario real, porque el 70% claro. del PBI argentino es consumo, y el consumo depende del salario real. El salario real, cuando la tasa de inflación aumenta, que fue lo que pasó en el segundo semestre de este año, del año pasado, con acuerdos salariales que miraban el pasado, cayó más fuerte, ¿no es cierto? Porque claramente vos arreglabas el acuerdo con la inflación esperando que fuera 1, 1,5 y terminó siendo casi 3. Sí. Ahora eso se va a revertir porque se supone que la tasa de inflación va a bajar y ese salario real, el formal, va a tener un piso. A eso tenés que agregarle que por el ciclo económico normal, cuando vos producís cuando vos no producís y te vas comiendo los stocks, un día se acabaron los stocks y tenés que volver a producir, claro, aunque sea mucho menos que antes, ¿no es cierto? Ahora, insisto, acá hay un problema además que tenés una masa salarial con despidos en el sector público, con caída del salario en el sector público y un sector informal que está en un problema porque en las mediciones nosotros nos da que sube, que baja, pero porque está mal medido, pero la verdad que el salario informal está quedado y si encima ahora hay amenazas de despidos, es probable que el salario real crezca muy poquito, ¿no es cierto? Enrique, muchas gracias. Gracias a ustedes, que sigan muy bien. Un abrazo. Nos vamos a hablar de deportes con el señor Chiqui García. Mira, nos está